Estoy muy contenta de estar aquí otra vez y esta vez pues os voy a contar cuentos. La verdad es que me sorprendió positivamente cuando hice la encuesta por Instagram y muchas personas... Espera, que no sé si os estáis conectando, como me aparece más tarde. Bueno, pues decía que me sorprendió mucho cuando pregunté por Instagram, hice una encuesta y para saber qué queríais para el próximo directo, y entre las dos opciones muchas personas eligieron cuentos. La verdad que me sorprendió positivamente porque tengo la idea de que a veces los cuentos pueden parecer para niños, pero realmente no es para nada así, y los cuentos nos pueden transmitir muchas sabias enseñanzas y evidentemente son para adultos también, y más cuando son cuentos ya pensados para adultos, ¿no? De momento, antes de empezar, mientras esperamos un poco a que más personas se puedan conectar, si quieren, os recomiendo que toméis este momento para... Hola a todos. Os recomiendo que os dediquéis este momento para vosotros, para vosotras, que os podéis sentar en una silla o en un sillón, en el sofá, que os pongáis cómodos. Y incluso podéis acomodar un poco la luz, podéis tener una luz más tenue, o incluso podéis acompañaros de una vela como yo, que tengo aquí una vela encendida. Desde que escuché a Numancia Rojas, que es una excelente narradora oral, ella nos contó que nuestros antepasados se reunían alrededor del fuego para contarse historias, ¿no? Nuestros antepasados, que no tenían ni tele, ni móviles, ni tantos estímulos como ahora, pues era un momento muy mágico, ¿no? De mucha conexión entre todos. Y ahora, aunque sea desde la distancia, con el móvil, pues si queréis poneros una vela, os puede relajar a vosotros y nos puede unir de alguna manera. Bueno, bien, veo que Ana está tomando el sol mientras espera, así que genial. Tomando el sol es una bellísima opción también. Qué bien, me alegro de ver caras conocidas. Bueno, no os veo las caras, pero que estáis por aquí y me alegro mucho. Hola a todos. Bien, pues hoy será un directo más cortito. Os voy a contar 4 cuentos. Realmente hay muchos cuentos, muchas historias, y he elegido estos 4 que hablan de la aceptación. La aceptación tendría que ser la aceptación de uno mismo, la aceptación de las otras personas, aceptar las cosas que nos pasan a la vida y aceptar, bueno, la vida en general, ¿no? Pero muchas veces es mucho más difícil aceptarnos a nosotros mismos. Entonces, el primer cuento va de eso. Bien, pues había una vez una señora muy mayor que vivía en un pueblo muy pequeño de Japón. En un pueblo, en una casita que estaba alrededor de unas colinas. Esa señora, que ya era muy mayor, igualmente estaba muy en forma y cada día recorría un largo camino para llegar hasta un pozo y poder recoger agua para sus cosas, ¿no? Agua para beber, para cocinar, para limpiar. Y bien, pues ella recorría su camino con una vara, con 2 cubos colgados, uno en cada lado. Y uno de esos cubos era un cubo que estaba perfecto, intacto. Y claro, pues recogía toda el agua y el mismo cubo se sentía muy orgulloso de él. Pero en cambio, el otro cubo era un cubo que tenía un pequeño agujero y entonces el agua iba cayendo poco a poco. ¿Qué pasaba? Que la mujer iba a buscar agua con los 2 cubos vacíos y los llenaba de agua, iba recorriendo el camino de vuelta. Pero como uno de ellos iba perdiendo agua, cuando llegaba a su casa tenía solo 1,5 cubos en lugar de 2 cubos. Y bueno, pues como es un cuento, el cubo que estaba intacto y perfecto se sentía muy satisfecho de él mismo, pero en cambio el cubo con el agujero se sentía muy mal y muy triste. Se sentía impotente y se sentía culpable
porque la señora pues hacía su trabajo, bueno, esa tarea pues la hacía con mucho amor, con mucha tranquilidad, pero por su culpa no podía llegar con toda el agua. Y bueno, así iban pasando los días y las semanas y no conseguía sentirse mejor. Hasta que al final decidió pues expresarle a la mujer sus preocupaciones, sus sentimientos, incluso pedirle disculpas, ¿no? Tampoco acababa de entender por qué la mujer lo mantenía en vez de cambiar de cubo. Y bueno, pues cuando le explicó a la mujer, realmente se sorprendió. La mujer le sonrió. Era como, evidentemente, se había dado cuenta de que tenía un agujero, ¿no? Pero lo miró con mucha calidez, con mucho afecto, y le propuso que la acompañara. Él accedió, fueron a ver el camino que siempre cada día recorrían, pero que, bueno, como el cubo estaba tan ofuscado con sus problemas, sus preocupaciones y su desánimo, pues nunca había sido capaz de observar que un lado de este camino estaba con arena, pero en cambio el otro camino, la otra parte del camino, estaba llena de plantitas y flores, y le sorprendió porque eran diferentes uno del otro, ¿no? Y entonces la mujer le explicó que ella se había dado cuenta que tenía un agujero y que entonces lo que había hecho era plantar una semillita al lado de esa parte del camino para que luego, al volver con los 2 cubos llenos de agua, fuera regando poco a poco esas semillas. Y así fue, ¿no? Las plantitas fueron creciendo, salieron flores y así, gracias al cubo con el agujero, la mujer podía disfrutar de un bonito y lindo trayecto todos los días. Bien, este es el primer cuento. Realmente es muy sencillo, pero las personas a las que le he contado este cuento siempre se han acordado porque transmite un mensaje muy bonito, que es que no solo tenemos aspectos positivos, también tenemos aspectos o características que no nos gustan tanto, pero es importante que las aceptemos, y no solo aceptarlas, sino incluso poder evolucionar y cambiar, ¿no? Algo que de entrada podría parecer un defecto incluso, luego depende de cómo lo enfoques, puedes llegar a convertirlo en una virtud, en un talento. Para poner un ejemplo así de la vida real, ¿no? Por ejemplo, a alguien que le molesten muchísimo las injusticias, pues puede defenderlas, a lo mejor al principio defiende las injusticias de una manera muy agresiva, pero luego puede aprender a defenderlas de una manera más pacífica. Y él sigue siendo la misma persona, que no le gustan las injusticias, pero la manera ya ha cambiado. O, por ejemplo, una persona que sea muy susceptible, que siempre le molesten y se sienta muy sensible delante de las críticas, esto puede ser algo negativo, ¿no? Pero también se puede llegar a transformar en una sensibilidad más positiva, podríamos decir, o como en empatía hacia los otros, ¿no? Y así muchísimas características que quizás con intensidad o de alguna manera o de algún modo pueden ser más negativas, pero que les podríamos dar la vuelta y aprovecharlas. Bien, pues este es el primer cuento. A Begoña, ¿lo habías leído? Bueno, quizás algunos los vais a conocer, pero bueno, pienso que son importantes y para las personas que no lo conozcan, claro. Bien, y aparte de aceptar lo negativo de nosotros, también es importante saber valorar lo positivo, las características que nos gustan más de nosotros, ¿no? Porque parece algo fácil, y no se habla tanto de ello entonces, pero muchas veces, aunque sintamos que tenemos un don o que se nos da bien hacer una actividad, parece que tengamos que esconderlo, ¿no? Que nos dé vergüenza mostrarlo, o que tengamos miedo de no poder brillar, o que tengamos miedo de que nos tengan envidia. Bien, muchos factores básicamente con miedo que hacen que no nos permitamos brillar. Y de eso va el siguiente cuento. Había una vez un niño que vivía con sus padres en una gran ciudad. Era una ciudad enorme, con muchos edificios y también mucha contaminación. Y este niño estaba enfermo. Los padres lo habían llevado a muchísimos médicos para intentar
averiguar, ¿no?, qué tipo de enfermedad era, pero ninguno de ellos sabía qué le pasaba. Solo que podían recomendarle que fuera más a menudo al campo o incluso que se trasladaran a vivir al campo para poder respirar pues, aire puro, sin contaminación. Y bueno, pues la familia, para la salud de su hijo, pues decidieron tomar esa elección y hacer un cambio radical en sus vidas. Dejaron la ciudad y se fueron a un pueblo. Y en ese pueblo el niño realmente sí que se sentía bien, bueno, empezaba a mejorar y a sentirse mejor, cada día iba a dar una vuelta por el campo y le encantaba, disfrutaba muchísimo allí. Realmente lo que más le gustaba era un huerto que había en una de las casas de esa misma colina, porque como era un niño de ciudad no había visto nunca antes un huerto con sus hortalizas, sus verduras, sus frutas. Y cada día se acercaba hasta allí, se sentaba pues apoyado en un árbol y observaba ese huerto. Y pasaron tantos días que observaba cada día ese huerto, que dicen que al final aprendió a hablar y a comunicarse con las verduras del huerto. Las que más le interesaron fueron las cebollas. Eran tímidas, eran todas marrones esas cebollas, eran tímidas pero agradables y empezaron a hablar. Y en medio de la conversación, pues le llegaron a contar que realmente ellas no eran así, no habían sido siempre así, de ese mismo color y todas iguales. Le contaron que hacía ya muchos años que en ese huerto habían crecido cebollas, pero que no eran como las estamos viendo hoy en día. Le explicaron que realmente eran piedras preciosas de diferentes colores y que brillaban muchísimo. Pero que claro, el hombre que las cuidaba le gustaban mucho, pero tenía miedo de que alguien que pasara por el camino también le gustaran tanto que las quisiera para él y las robara. Entonces les pidió a las cebollas que se cubrieran, que se pusieran una capa encima para que nadie las viera. Se pusieron una capa, le hicieron caso, pero aún resplandían y se veían los colores. Así que les pidió otra vez que se pusieran otra capa, y así lo hicieron, se pusieron otra capa. Pero aún brillaban, y así se fueron poniendo capas y capas alrededor hasta que ya fueron opacas y no se podía ver su interior. Pero desde entonces se sentían bastante tristes, porque ya no podían ser ellas mismas. Y el niño, como todos los niños, tenía mucha curiosidad para saber cómo eran realmente y para poder verlas por dentro. Digo los niños y también los adultos, ¿no? Tendríamos esa curiosidad de ¿realmente son así por dentro? Se atrevió y les preguntó a las cebollas si serían tan amables de mostrarle su interior. Ellas al principio dudaron mucho, porque tenían vergüenza y tenían miedo. Pero al final ese niño les transmitió confianza, así que accedieron. Y se fueron abriendo, se fueron quitando capas y más capas, hasta que al final mostraron su interior. Y el niño estaba tan emocionado de lo bonitas que eran por dentro, que empezó a llorar. Y es por eso que cuando cortamos cebollas, lloramos. Bien, es una pena no poder veros las caras, porque realmente me encantaría poder contaros los cuentos cara a cara, mirándoos a los ojos y... Bueno, pues como decía, este cuento tiene que ver no con los defectos, ¿no?, sino con las cualidades, las habilidades que tenemos, pero que a veces no nos permitimos mostrarlas. Y bueno, me gustaría que sirviera como de reflexión y que pudiéramos ver qué cualidades podríamos desarrollar, incluso algunas que aún no tengamos desarrolladas, ¿no? Qué potencialidades podríamos convertir en cualidades. Bien, me alegro que os sorprenda, que os parezca bonito. Bien, pues muy bien, ya de momento os he contado 2 cuentos. Uno va de aceptar los aspectos que no nos gustan tanto y además también transformarlos.
y el otro de valorar y permitirnos brillar, ¿no? También con nuestras cualidades. Pero para todo eso hace falta confianza en uno mismo. Así que el tercer cuento va de esto, de la confianza. Ese también es bastante conocido, pero bueno, pienso que es importante volverlo a explicar. Es el cuento de un elefante, una cría de elefante, que supongamos que la habían adquirido en un circo de esos que por suerte espero que ahora no haya. En aquellos tiempos, bueno, que había circos donde tenían animales y los ataban, ¿no? Y los tenían encerrados. Pues en este caso no tenían una cárcel para el pequeño elefante y decidieron atar ese elefante a una estaca. Y claro, como era más pequeño que la estaca, ese elefante él luchaba tiraba y tiraba de la cuerda donde estaba atado para liberarse, ¿no? Y ser libre, porque no le gustaba estar atado y tener su espacio tan limitado. Pero no lo conseguía. Y mira que él lo intentaba. Lo intentaba por la mañana y descansaba. Lo intentaba al mediodía, veía que no podía, se cansaba y descansaba. Lo intentaba por la noche y tampoco. Y así pasaron muchos días en que lo intentaba cada día. Y pasaron muchas semanas hasta que al final desistió. Aprendió, ¿no? Se creyó que ya no podía hacer nada y dejó de intentarlo. Pero el tiempo seguía pasando. Y este elefante fue creciendo y cada vez se hacía también más fuerte. ¡Ay, si lo hubiera intentado! Si en ese momento lo hubiera intentado, lo habría conseguido. Pero no lo intentó. En su mente estaba que no podía conseguirlo, entonces no lo hizo, no tiró. Y a pesar de que el elefante era enorme y la estaca muy pequeña en comparación con él, no lo intentó. Y es eso, ¿no? Eso se llama la indefensión aprendida, que ojalá que no nos pase a nosotros. Realmente, aunque en el pasado hayamos tenido errores o hayamos intentado solucionar los problemas de una manera o de muchas maneras y no lo hayamos conseguido, eso no quiere decir que ahora en la actualidad no podamos, porque ahora con el tiempo tenemos más experiencias, más inteligencia tanto intelectual como emocional, tenemos más recursos o también somos conscientes de que podemos aprender nuevos recursos y nuevas habilidades. Entonces os animo a volver a intentarlo o a probarlo de una manera diferente. Y aquí también, pues para eso estamos los psicólogos, para poder reflexionar, ver de qué maneras habéis resuelto vuestro problema o conflicto, intentar ver otras alternativas que podrían servir mucho más ahora en la actualidad. Muy bien, pues esto nos indica que la mentalidad negativa de pensar que no podemos no nos ayuda, ¿no? Es mucho mejor pensar que podemos o responsabilizarnos y ir buscando pues la manera, ¿no? La cuestión es implicarse en nuestro cambio y sentirnos responsables incluso de lo que sentimos, de lo que hacemos. Y bien, pues aparte de la confianza en nosotros mismos, también tendríamos que hablar entonces de motivación, y de motivación para el cambio y de constancia. Incluso de ser conscientes de que hay muchas maneras de tomarnos las cosas y bueno, que tenemos la libertad interna de elegir de qué manera queremos nosotros actuar. Es lo que se llama la resiliencia, que es la capacidad de superar las adversidades, ¿no? y aprovechar las experiencias y sobre todo las negativas para aprender y evolucionar. Pues bueno, aquí viene el último cuento. Este cuento se trata de una niña que siempre se estaba quejando. Es que nunca le parecía nada bien. Su padre estaba ya cansada de escuchar cómo se quejaba por esto y por lo otro. Le intentaba explicar que había muchas cosas bonitas en esta vida, que tenía mucha suerte de tener una casa, unos padres, juguetes, tenía lo que necesitaba, pero siempre estaba enfadada, irascible, irritable. Y bueno, como este padre
era cocinero, pensó que la mejor manera sería llevarla y explicarle de otra manera que tenía que ver con la cocina, ya que era algo que él dominaba. Entonces le pidió a su hija que le acompañara a la cocina. Y allí puso 3 cazos de agua a hervir. Y en uno de ellos puso una zanahoria, en otro puso un huevo y en otro puso granos de café. Y los dejó hervir allí 10 minutos. Cuando pasó el tiempo, como os podéis imaginar, la niña ya estaba un poco molesta, porque como era tan impaciente, todo le parecía mal y no entendía qué estaba haciendo su padre, ¿no? Pero su padre, en cambio, que era muy paciente, le fue explicando, ¿no? Y le dijo, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Teníamos una zanahoria que era dura era dura y luego, después de este tiempo de ebullición, pues se ha vuelto blanda, ¿vale? Con el huevo, pues por dentro era fluido y líquido y cuando lo hemos puesto en ebullición se ha convertido en duro. Y el café, que eran unos granos de café que no podíamos comer ni disfrutar, pues al final se han convertido en un rico café para poder tomar y beber. Y le preguntó a su hija, ¿y tú, hija mía, cómo quieres ser? ¿De qué manera quieres comportarte? ¿Como la zanahoria y ser una persona fuerte, resistente, con las ideas claras, pero que ante una situación adversa o una dificultad te vuelves blandita, te vuelves débil, indefensa? ¿O quieres ser como el huevo, que al principio eres espontánea, fluyes, tienes un espíritu alegre, pero que ante una adversidad te pones como una coraza dura, que entonces no te permite ni tener experiencias malas, pero tampoco las experiencias buenas? O, en cambio, quieres ser como el café, que delante de una adversidad ha evolucionado, se ha transformado en algo mejor. Espero que vosotros, aunque sintáis identificados con algunos de ellos, con todos en algún momento en vuestra vida, pues os animéis a hacer café, a poder ser la mejor versión de vosotros mismos, a permitiros simplemente ser y aprender de las situaciones que por muy adversas que sean, pues aunque duelan, ¿no? Uno se tiene que ir transformando y que eso sea una transformación no hacia mal, sino hacia bien, ¿no? Hacia poder ser cada vez más uno mismo y la mejor versión de uno mismo. Bueno, pues por aquí hoy espero que os hayan gustado estos cuentos. En otro directo, pues si os apetece, puedo contaros más. La verdad es que tengo una lista muy larga y me hubiera gustado contaros muchos más, pero la verdad pienso que es mejor poco y digerirlo. Así que bueno, pues como resumen, ¿no? Aceptación, permitirnos brillar y confianza y constancia. Me ha encantado el café. Bien, cada uno se puede quedar con el que más le guste. Qué bonitos y geniales para reflexionar. Me alegro que os hayan gustado. No sé si tenéis alguna pregunta o si queréis hacer algún comentario más. Sabéis que siempre estoy disponible, es decir, que si queréis hablarme por Instagram, por mail, por WhatsApp, tengo también mi página web que es mariafabregat.com y allí podéis encontrar mi contacto. Y Lorena dice, lo bueno es y breve 2 veces bueno. Bien que lo valores así. Muy buenos, Lino. Muy buena explicación. Vale, pues muchas gracias. Me alegro de que os haya gustado. Pues me despido y ya nos vemos el próximo lunes para otro tema. Muchos besos y abrazos para todos.